Le invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 2, versos del 22 al 24. Hombres de Israel, escuchen estas palabras de Jesús el Nazareno. Varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan premeditado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniéndole fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues estaba a mi diestra para que yo no sea sacudido. Ok, voy a leerlo en la Reina Valera. Déjenme, por favor, me volteo hacia la pantalla. De nuevo, por favor. Vamos a leerlo desde el 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, ¿con qué? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos, ¿qué? Sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de ¿quién? De Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Señor, bendecimos tu palabra este día. Padre, que tu palabra siempre signifique para nosotros lo que debió significar siempre. Padre, y ayúdanos a nosotros como iglesia a mantener el mismo mensaje, Señor, que tu palabra tiene. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy yo les quiero hablar del mensaje antiguo, porque regularmente nosotros hoy en la iglesia tenemos un mensaje nuevo. Pero la Biblia nos ha mandado a comunicar a nosotros el mensaje antiguo. Y para poner en contexto este pasaje, tienen que recordar que es la primera vez que Pedro predica. Y si usted lee los antecedentes de Pedro para llegar aquí a Hechos 2, en este pasaje, Lucas, que es el escritor del libro del Evangelio de Lucas y de Hechos de los Apóstoles, que unen los dos libros, porque antes del siglo III, Lucas y Hechos eran un solo libro, se separan en el libro tercero, y entonces Hechos llega a ser una continuación del Evangelio de Lucas. Y Hechos, en esa continuación que está explicando Lucas dice que Pedro se para frente a 3,000 personas, esta vez, que estaban después de que haya venido el Espíritu Santo en el aposento alto. Y cuando Pedro está predicando, imagínense ustedes por un momentico en este contexto. Aparece el Espíritu Santo derramado como lenguas, la gente los empieza a escuchar a los discípulos en los idiomas que ellos hablan. Y alguien tiene que explicar qué es lo que está pasando. Y Pedro se para a explicar lo que está pasando. Y en esa explicación, lo que hace Pedro es contarnos el Evangelio. De hecho, muchos biblistas consideran que estos 4 versículos son el resumen del Evangelio de Marcos. Si usted quiere saber de quién es el Evangelio de Juan Marcos, que se escribe, pues es de Pedro. Y todo el Evangelio de Pedro cabe en esos 4. Todo el Evangelio de Marcos cabe en esos 4 versículos. Y entonces imagínense si el Evangelio de Marcos, ¿cuántos capítulos tiene? Miren su Biblia, ¿cuántos capítulos tiene Marcos? ¿Cuántos? 16.
cómo 16 versículos caben en 4 versículos. Bien, la mayoría de los eruditos consideran que estos 4 versículos son el resumen del Evangelio de Marcos. Y por esa razón, cuando uno lee Marcos, pues sabe quién estaba detrás de lo que había escuchado Juan Marcos fue Pedro. Porque esta es la exposición de Pedro. Por lo tanto, hoy yo quiero hablarles del mensaje antiguo. El mensaje ampliado es estudiar Marcos. Hoy no podemos estudiar 16 capítulos, ¿verdad? Tendríamos que hacer toda una serie de 16 capítulos. Pero hoy vamos a estudiar 4 versículos. Hoy vamos a leer la síntesis del Evangelio de Marcos. En ese sentido, entonces, es importante que también nosotros recordemos que cuando nosotros vamos a predicar o cuando vamos a enseñar dentro de la iglesia hoy, ahora que la iglesia cumple 7 años, una de las preguntas fundamentales para nosotros es la siguiente: ¿qué debemos predicar? Porque hoy mucha gente se pregunta cómo el Evangelio va a responder a una cultura posmoderna, a una cultura que lleva Cristo ya está aquí. Nosotros llevamos desde Cristo hacia nosotros, según nuestro calendario, tenemos 2026 años. Si ustedes recuerdan, el calendario que nosotros tenemos y poseemos en el mundo occidental proviene del conteo de después de Cristo. Tenemos 2026 años. Entonces la pregunta es, ¿cómo un mensaje que fue dado hace 2026 años puede ser un mensaje que sea contextualizado para el día de hoy? Por eso el título de este sermón es Un mensaje antiguo para hoy. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura que ha licuado todo. De hecho, algunos sociólogos piensan que vivimos en una modernidad líquida, que todavía no estamos en la posmodernidad. Hoy todo se licúa. Miren, los valores que teníamos antes ya no están, porque tenemos una sociedad que cambia, una sociedad que se volvió global. Hoy tenemos amigos ¿a dónde? ¿Cuántos de aquí tienen amigos en otro lado del mundo? Que sencillo, uno les llama por el celular y los ve, ¿sí o no? Eso hace unos 30 años, consideran ustedes que cuánto era difícil de comunicarse con los amigos que están en el extranjero. Yo no sé, ¿a alguien de aquí les tocó Telecom? ¿Sí? Bueno, ya lo cerraron, ¿no? Ya se acabó Telecom. Pero ¿se acuerdan que existía Telecom? ¿A cuántos de aquí les tocó el telegrama? ¿Les tocaba el telegrama? Y yo recuerdo que para hacer llamadas nacionales había que ir a Telecom. ¿Sí o no? Hacer una fila. Ok, ya se van acordando de eso. Y había que hacer una fila y... Uy, ya estamos muy viejos, ¿verdad? Eso decírselo a los chicos de hoy, ellos dicen, ¿estos de cuándo son? Pero nosotros hacíamos filas para llamar nacionalmente, ¿se acuerdan? Hacíamos la fila, nos daban acceso a una cabina, habían cabinas, y uno entraba y uno le decía a dónde había que comunicarse, y el otro que estaba allá, ¿a dónde tenía que ir? A las cabinas de Telecom para que lo comunicaran a uno, porque solamente existían llamadas ¿qué? Locales. ¿Se acuerdan que las nacionales eran muy caras? Y las internacionales eran peor. Entonces nosotros hacíamos filas para llamar. Eso los chicos de hoy, no. ¿Verdad? A nosotros sí que nos ha tocado un mundo que cambia, ¿no creen? Y adaptarnos a todo eso. Miren, pensemos solamente en eso. Entonces, después aparece y empezaron a llegar los celulares. ¿Se acuerdan de cómo eran los primeros celulares? Pero antes de que llegaran los chiquitos, que eran los Nokia, que fueron los que alcanzamos a tener nosotros, porque nosotros no empezamos con iPhone, empezamos con los Nokia. Y se acuerdan de eso, que había una gente que salía con unas cosas larguísimas, que eran como unos teléfonos satelitales, y después de 2 o 3 años aparecieron unas cosas chiquitas, que eran como este micrófono, ¿se acuerdan? Que solo se podía llamar, y que uno abría y solo llamaba. Después aparece la mensajería instantánea. Recuerden que nosotros enviábamos telegramas y la mayor tecnología para nosotros eran los fax. ¿Cuánto pusieron un fax? ¿Se acuerdan que poníamos fax?
Y de un momento a otro, cuando yo estaba pequeño, nos dijeron que ya los fax no se usaban más. ¿Se acuerdan cuando empezaron a acabarse todos los fax? Porque una cosa que se llamaba correo electrónico empezó a reemplazar eso. ¿Cuántos se acuerdan del primer motor de correo electrónico que existió? ¿Se acuerdan en Colombia? Bueno, se hicieron muchos, pero uno de los más famosos era el Messenger. ¿Se acuerdan de ese? Que era de Hotlook. De Hotmail, perdón. Hotmail.com. ¿Se acuerdan de ese? Y estaba Yahoo. Yo todavía tengo Yahoo. Ya saben cómo es de viejo yo. Entonces, teníamos Hotmail y Yahoo y empezábamos con eso. Y se acuerdan que de un momento a otro, cuando ya estábamos acostumbrados al correo, porque nos sacaron del fax y nos metieron al correo. Cuando ya teníamos el correo, empezó a existir una cosa que se llama el Messenger. ¿Se acuerdan de eso? Y empezamos a mandar. Entonces uno se conectaba al Hotmail para solamente entrar ¿al qué? Al Messenger. Y de pronto apareció un teléfono que se llamaba BlackBerry. ¿Se acuerdan de eso? Todo el mundo quería el PIN. Todo el mundo el PIN. Y se volvieron expertos con los dedos. ¿Ustedes se acuerdan de la gente tecleando pines? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Y esas cosas chiquiticas que eran. Pero todo el mundo quería tener un BlackBerry. Ok, y teníamos el PIN. Y justo cuando nos estábamos acostumbrando al PIN, ¿qué cambió? Vinieron y nos metieron a otro cuento, que apareció WhatsApp. ¿Se acuerdan de cuando apareció WhatsApp? Todos nosotros teníamos BlackBerry. De un momento a otro, las BlackBerrys, ¿qué empezaron a hacer? A desaparecer. Porque ahora apareció una cosa que se llamaba el teléfono inteligente. Y apareció un señor con Facebook. Bueno, ya saben que los viejitos tenemos Facebook. Los nuevos no tienen nada de eso. Pero no creen que fue un dolor para nosotros. Nosotros sabíamos comunicarnos con Messenger, después con BlackBerry y después, ¿quién quería una BlackBerry? Nadie. Hoy ya se considera la BlackBerry una reliquia. Llegamos al teléfono inteligente, llegó WhatsApp y hoy ya asistimos al cambio de WhatsApp, ¿verdad? Porque ya lo cambiaron. ¿O no? ¿Ya está Telegram o ya no está Telegram? Y ahora todo el mundo, los chicos de hoy hablan del Telegram, no del WhatsApp. Si usted es de los de WhatsApp como yo, somos de los viejitos. Los nuevos no usan WhatsApp. Entonces, tenemos otro cambio de generación. Otro cambio en la vida. ¿Y hace cuánto? Pues, ¿cuándo aquí somos tan viejos? Si uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo soy tan viejo? ¿Qué fue lo que pasó? Miren cómo son las telecomunicaciones, ya anuncian que el mundo en que vivimos nosotros cambió. Entonces vivimos en un mundo que cambió. Una cosa rara que cambió en este mundo era que las relaciones, nosotros para poder relacionarnos con alguien, teníamos que ir a tomar café con él. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Porque pues no había, imagínense, uno pasó fila para ir a llamar por Telecom. ¿Y de cuánto era que cobraban el minuto internacional? ¿Se acuerdan que valía carísimo? Entonces, y si salía carísimo el internacional, el nacional era peor. ¿Se acuerdan que uno le decía al de Telecom, tengo tanto? Y ya estuve apareciendo un pitico que decía, ya se le van a acabar el minuto. Ahora, pues nosotros la forma de relacionarnos era ¿cómo? Coger un bus, ir a comer con alguien y a tomar un café o ir a comer con alguien. Hoy los chicos dicen, tengo un montón de amigos y uno no los ve salir de la casa. ¿No les parece extraño eso? ¿Qué les pasó? ¿Qué nos pasó a nosotros? Y ellos dicen, estoy hablando con mis amigos. Y usted los ve sentados en la pieza, ¿con qué? ¿Hablando con quién? Y uno dice, ¿pero a dónde están? ¿Verdad? Porque para nosotros hablar con los amigos tenía que estar de manera presencial. Pero hoy ellos están de manera virtual, hablando ¿con quién? Con amigos que no están aquí. Es más, juegan por el Play y dicen, juego con todos mis amigos que están lejos. Y es que juego con amigos, es que tengo un amigo ruso, dice mi hijo. Y yo, ¿cómo así? ¿De dónde salió eso?
Claro, yo que soy un padre preocupado, me preocupo por con quién es que está hablando por allá lejos. Pero el mundo de hoy cambió. Y como cambió, entonces la pregunta es, si tenemos que cambiar el mensaje del Evangelio, porque estamos en un mundo que legítimamente cambió. Y solamente las telecomunicaciones ya nos inauguran a una nueva tipo de relaciones. ¿O no? ¿Cuántos sostenemos una amistad por WhatsApp? A mí no me gusta ese teléfono, ni el WhatsApp, ni nada. No me gusta responder nada de eso. Pero sé que lo tengo que hacer y que es el deber que hacer. Pero los que son cercanos a mí saben que suena el WhatsApp y ahí lo dejo. No me gusta eso. Por mí no tendría eso. Pero, porque yo disfruto del tinto, del café y de un libro. Y disfruto de la gente que va a hablar conmigo. Pero eso soy yo, que nací en otra generación y que soy de la gente achapada a la antigua. Pero no se preocupe, el Señor también nos alcanza a nosotros. Entonces, lo que yo quiero decirles este día es, ¿qué evangelio debe predicar la iglesia en medio de un mundo que cambia? Y si quieren podemos analizar otros factores, solamente yo quería poner porque ya el mundo cambió. Pero la pregunta es, ¿el mensaje del evangelio debe cambiar frente a este mundo? Entonces, el mensaje antiguo, ¿cómo logra relevancia en el mundo en que estamos? Uno de los mayores problemas es que ha pasado 2026 años y a la medida que ha pasado, mucha gente ha tratado de enumerar un montón de exégesis a los pasajes normales. O sea, hoy nosotros somos el producto de un montón de predicaciones que hemos escuchado. ¿O no? Entonces ahora toca, con esta generación de hoy de la información, volvernos a que vean el texto como dice, para poder entender cómo el mensaje que es antiguo se vuelve relevante para el mundo en que vivimos hoy. Y déjenme entonces meditar cómo Pedro piensa de su mensaje relevante para el mundo que está enfrentando. Hay un montón de gente que está presenciando el Pentecostés, perdón. Y ahora Pedro empieza lo siguiente. Vayan conmigo al texto, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 22. ¿Listo? Dice así. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, ¿varón qué? Mi Biblia dice, confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de ¿quién? De Él, tal como ustedes mismos saben. Entonces, lo primero que hace Pedro es decir que ellos también fueron testigos oculares de ¿quién? De Jesucristo, porque son la misma ¿qué? Generación. Pero hay algo que ellos no han entendido. Aunque han visto a Jesús, han visto sus milagros, sus señales, hay algo que pasó diferente con los apóstoles y con los que estaban en el Pentecostés, que ellos sí entendieron, que los otros no entendieron. Y por favor vamos al versículo 22. ¿Varones qué? Israelitas. Oí estas palabras. Jesús Nazareno, ¿varón qué? ¿Aprobado por quién? Por Dios. Y esa pregunta entonces comienza con una pregunta para nosotros. ¿Qué significa que Pedro está diciendo que Jesús es el varón qué? Aprobado. Si uno lo lee en las palabras normales de nosotros, ¿qué significa un varón aprobado? Alguien que es aceptado, ¿qué más? Conocido. Alguien. Y si hoy pudiéramos traer esa palabra varón aprobado
Pues la cosa es que para nosotros no tendría mucho ¿qué? Significado en el sentido de entender varón aprobado. Pero lo que Pedro está diciendo no es que Jesús es un varón aprobado o aceptado. Lo que Pedro está diciendo es que Jesús es el Mesías. Porque la intención de mostrar a Jesús como varón aprobado, lo que Pedro está diciendo es, Jesús es el Mesías que había de venir. Y entonces surge una pregunta. ¿Cómo este texto tan cortico, Pedro va a poder exponer que Jesús es el Mesías? ¿Cómo Jesús es un varón aprobado? Ahora, Pedro va a lucir a una de las cosas sencillas dentro del texto. Por favor, mire conmigo el versículo 22. Dice, este varón es aprobado con varón confirmado por Dios, es mi traducción ya lo traduce, confirmado por Dios, con milagros, prodigios y ¿qué? Y señales. Entonces, Él es aprobado porque Él les mostró en medio de ustedes ¿qué? Maravillas, prodigios y ¿qué? Y señales. Si ustedes ven todos los evangelios, ¿qué tienen? ¿Qué recuentan? Las maravillas, los prodigios y las señales. Es más, cuando usted lee el evangelio de Juan, Juan dice a los milagros que Jesús efectúa, le dice señales. Y en el evangelio de Juan hay 7 señales. Cuando usted ve el evangelio de Marcos, Marcos habla de los milagros de Jesús. Pero cuando usted lee el evangelio de Mateo y de Lucas, Lucas coloca señales. Ahora, los milagros que ocurren ahí son la primera garantía de entender que Jesús es el Mesías. Lo que Pedro está diciendo es, cada milagro que recuentan los evangelios es para confirmar que Jesús es Dios. Entonces los milagros no están porque sí. No es como un historiador que empieza a contar un milagro porque sí. Recordemos uno de los milagros de Jesús. ¿Cuántos han leído en los evangelios el milagro de Jesús cuando calma la tempestad? ¿Se acuerdan de ese milagro? Ok. Recuerden que los discípulos estaban en el mar, ¿cierto? Empieza la tempestad. Ahora, muchos pelean y alegan porque no estaban en el mar. Porque ¿dónde estaban? Iban cruzando un pedazo de península que entra del mar hacia ese estrecho que los discípulos están cruzando, que van de un lado hacia el otro. El problema es que lo que narran los evangelios es que los discípulos, varios de sus discípulos, ¿de qué profesión eran? Pescadores. Ahora, ¿eran pescadores más o menos o pescadores expertos? Expertos. Listo. Si a nosotros nos coge una turbulencia en un avión y no somos el piloto uno, ¿qué piensa? Pero ¿por qué a los pilotos las turbulencias que a nosotros nos asustan, a ellos no le asustan? Porque ellos están entrenados en saber cuándo es una turbulencia real y cuándo una cosa que el avión puede ¿qué? Superar. Ahora, los discípulos que son pescadores estaban entrenados en medio de la tempestad, ¿o no? Sí. Ahora, el problema es que cuando empiezan a narrar la tempestad, dicen que Jesús, ¿qué está haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué el escritor coloca esos detalles? ¿Por qué no coloca que Jesús estaba ¿qué? Preocupado por la tempestad? Porque Jesús también era ¿qué? Estaba Jesús en carne y hueso, o sea que era humano. Pero hay una diferencia entre él y los discípulos. Los discípulos están asustados y Jesús está ¿qué? Durmiendo. Y eso es lo que narran 2 o 3 evangelios, los evangelios sinópticos de Jesús en la tempestad. Jesús está durmiendo. El problema es entonces que uno le da rabia a ese pasaje. A ver,
Si usted fuera discípulo, fuera un experto pescador y supiera que la mar, ¿qué? Que la tempestad que se levanta va a tumbar el barco, ¿qué esperaría que Jesús estuviera? ¿Sí ven el contexto del pasaje? Entonces, si yo fuera el discípulo, yo esperaría que Jesús estuviera, ¿qué? Despierto, diciendo que ¿qué vamos a hacer? ¿Sí o no? Es lo que uno espera del líder. Ahora, ¿cuántos, si ven a su líder acostado durmiendo en una tempestad, quieren seguir con ese líder? ¿Usted qué esperaría de un líder que es bueno para desarrollar liderazgo frente a otros? Que esté al frente, ¿sí o no? ¿Y Jesús qué está haciendo? Y los discípulos están en una crisis total. Y alguien va y dice, no, pero pues, ¿este qué? Y van y lo llaman. Y cuando Jesús se levanta, ¿cómo les dice a ellos? Narra el Evangelio. ¿No les parece que en vez de decirle, comprendo la necesidad de ustedes y que están asustados, la respuesta de Jesús es casi un insulto? ¿O no? Porque Él se para y les dice a ustedes, ¿qué? ¿Hombres de qué? De poca fe. Y yo creo que el escritor está poniendo todo en una manera tan gráfica para que nosotros podamos entender quién es Jesús. ¿Y por qué Jesús va a decir hombres de poca fe a un montón de gente que está asustada? ¿Ustedes cómo responderían a un líder que se para frente a ustedes y les dice, ustedes sí son gente de poca fe? Y ustedes están temiendo, ¿por qué? Por la vida. ¿Qué hubieran hecho con un líder así? ¿Cuántos le montan a un sindicato? ¿Cuántos se bajan del barco? ¿Sí o no? Y Jesús se voltea ante la tempestad. ¿Y qué hace ante la tempestad? El texto dice que la reprende. Y en griego, eso significa que hay alguien que tiene más autoridad que la tempestad. O sea, hay alguien que manda la tempestad y que manda el mar. Y quien manda el mar es Él. Porque le dice, mar, quieto. ¿Y qué hace el mar? Y entonces los discípulos se voltean y dicen, ¿quién es este que la mar le obedece? Y claro, nosotros diríamos, pastor, pero ¿qué tiene eso de especial que Pedro está diciendo eso? Bueno, los israelitas eran lectores del Antiguo Testamento. Por favor, sean tan amables y me buscan un salmo donde los salmos dicen que Dios es el único que puede calmar el mar. ¿Qué salmo dice eso? Le doy permiso que le pregunten a Google hoy. ¿Qué salmo dice que Él solo puede calmar la mar? ¿Ya lo encontraron? Ajá, ¿cómo dice el 107? Y el 89 también dice. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo quiere leer? Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en su sosiego y se apacigua en sus tronos. ¿Cambia qué? La tempestad en su sosiego. O sea que una persona cuando calma a Dios en medio de la tempestad, ¿quién es el único que puede calmar la tempestad? Dios. ¿Quién tiene el 89? Ese que leímos es ¿cuál? 101, ¿cierto? 107. Ajá. ¿Quién tiene el 89? Sí.
cuando sus olas se levantan, tú las sosiegas. Listo. ¿Tú tienes qué? ¿Dominio sobre qué? La braveza del mar. Entonces, el Mesías que vendría tendría dominio sobre quién? Sobre el mar. O sea que esa señal que está puesta ahí en la tempestad no está para decir solamente que Jesús tenía un poder extraordinario. Era para confirmar que Jesús era ¿qué? Dios. Porque ¿quién es el único que tiene poder sobre la tempestad y sobre la braveza del mar y ponerlo en calma? Dios. Recuerden que ellos eran lectores de los salmos. Pero ¿qué pasó? A ver, vieron a Jesús calmar la tempestad y dijeron, ¿este es el Mesías? ¿Cómo así? A ver, ¿cuál debió ser la respuesta de ellos frente a la tempestad? Él es Dios, pero ¿cuál fue su respuesta? ¿Ustedes sí ven al lector mostrándole la paradoja de los seres humanos? Esperen. Ellos, para saber quién era el Mesías, tenían que ver que el Mesías, que el que anduviera con ellos, tuviera las mismas características de ¿qué? De Dios. Para ellos sabían que los salmos decían que el único como Dios que podía calmar la tempestad y el mar era ¿quién? Dios. La calma, ¿y qué tenían que reconocer? Pero ¿cómo termina ese pasaje? ¿Qué preguntando a ellos? ¿Quién es este? Bueno, muchos dicen que necesitan milagros para creer. Y esa teoría con los seres humanos no funciona. Los discípulos acaban de ver a Jesús calmando la tempestad y cómo terminan diciendo, ¿quién es este? Pero también cabe para nosotros, porque la pregunta es, para ti, ¿quién es Cristo? Porque según los evangelios, Cristo puede calmar ¿qué? La tempestad y la mar. Si los discípulos supieran quién era el que estaba en la barca y la autoridad que tenía el que estaba en la barca, ¿cómo debían estar los discípulos frente a la tempestad? Tenían que estar durmiendo como Jesús. Porque algo les iba a pasar. No. Porque ¿quién estaba en la barca? Ok. Entonces el problema está no en el problema, sino quién está montado en la barca y el entendimiento que usted tiene de quién está montado en la barca. Porque el problema no es la tempestad. Porque si Jesús estaba en la barca, los discípulos, ¿qué tenían que hacer? Por eso Jesús se levanta y les dice, hombres de poca fe, ¿todavía ustedes me entienden quién soy yo? Y yo creo que muchos de nosotros todavía no hemos entendido quién es Él. Porque la verdad, ¿a cuántos de nosotros nos asustan las circunstancias de la vida? ¿Sí o no? A mí todavía. A mí a veces se me olvida quién va en la dirección de mi vida y quién va guiando mi vida. Porque recuerden que Él dijo que Él enviaría a su Espíritu Santo que estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Pero cuando provienen los grandes episodios de la vida normalmente de uno olvida quién va dirigiendo el barco. Ahora, es cierto que los evangelistas usan cada uno de esas señales y milagros para poder identificar quién es la persona de Cristo.
Entonces, lo que queda resuelto en la primera expresión de Pedro es que Jesús es el Mesías, es porque en medio de ellos, todos ellos observaron que las cosas que hacía Jesús solamente podrían venir ¿de quién? De Dios. Es más, le dijeron, nosotros creemos que tú eres el profeta, porque los milagros y las señales que tú haces, solo las haces porque recuerden que Isaías dijo que cuando viniera el Mesías, los sordos oirían, los ciegos verían, los cojos saltarían y los muertos resucitarían. Y recuerde que Juan le manda a decir, Jesús, pregúntenle a Jesús si era él o que vendría otro después de él. Y Jesús le manda a decir, Isaías. Entonces, lo que queda claro en el pasaje es que todos sabían quién era quién. Jesús. Porque él era el varón que aprobado, porque él era el ungido de Dios. Y ese es el mensaje que nunca nosotros podemos olvidar como iglesia contemporánea del día de hoy. Jesús es el Mesías enviado por Dios y confirmado con hechos, señales y prodigios. Nosotros no predicamos a un hombre. Nosotros no predicamos la existencia de alguien histórico que vivió. Claro, hoy la crítica alta y mucha de la ciencia de hoy trata de decir que Jesús sí fue el Señor que existió en la historia, porque hay anales de todo el mundo que Jesús existió, pero que la versión que tienen los evangelistas de Jesús no es. Porque Jesús fue una persona común y corriente, no fue el Mesías. Pero para la iglesia de hoy y para lo que nosotros sabemos del texto bíblico, Jesús es el Mesías. Y Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros no podemos predicar otra cosa que no sea eso en medio de esta generación. Porque Jesús es el único que puede calmar la tempestad. Jesús es el único que puede restaurar la vida de la muerte. Jesús es el único que puede cambiar lo imposible. Porque Él es Dios mismo. El mensaje del Evangelio no está depositado, y el poder del Evangelio no está depositado en lo que nosotros hacemos o oramos. Está depositado en la persona del Cristo que vino. Y nosotros necesitamos hoy, como lo necesitaron ayer y lo necesitarán en el futuro, el Cristo que caminó y se encarnó en medio de nosotros. Pedro entonces quiere recordarnos que Jesús es el Cristo. Ahora, la segunda cosa que hace Pedro en el pasaje que tenemos es versículo 23. Dice, este fue entregado por el plan premeditado y el previo conocimiento de Dios. Lo segundo que hace Pedro en el versículo 23, es decir, Jesús es confirmado por sus señales, pero lo segundo es que Jesús está cumpliendo el plan redentor de Dios. Y este es el segundo mensaje que la iglesia debe entender. Nosotros no predicamos un evangelio que surgió de la nada. No predicamos un evangelio de un Cristo que caminó y llegó y fue y listo. Este es el plan de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dios tiene un plan en mente y es redimir al hombre, y lo va a hacer a través de Jesús. Si hay una de las cosas que el Evangelio de Marcos nos presenta es al siervo sufriente. Cuando ustedes leen Isaías 52 y 53, por favor. Voy a ponerlo acá.
Cuando ustedes leen Isaías 52, cuando el profeta está pensando en quién es Cristo, vamos a leer el 52 versículos anteriores. ¿Listo conmigo? Ok, vamos a leer desde el versículo, deberíamos leer desde el 8, pero vamos a leer desde el 10 por condiciones de tiempo. El Señor ha desnudado su santo brazo. A la vista de todas las naciones y de todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Apártense, salgan de allí, nada inmundo toquen, salgan de en medio de ellos, purifiquen ustedes los que llevan ¿qué? La vasija del Señor. Pues no saldrá precipitadamente, ni irán como fugitivos, porque delante de ustedes irá el Señor, y su retaguardia será el Dios de Israel. Oigan esto, mi siervo prosperaré. Escuchen el mensaje como empieza. Oigan esto, mi siervo prosperará. Será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombrarán de ti, pueblo mío, así fue desfigurado su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente, él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán su boca ante él, porque no les habían contado, y verán lo que habían oído. Entenderán. ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de la tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Como de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros los tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y sus heridas hemos sido sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad ¿de quién? De todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores prometió, mudó y no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en camino a su generación como tuvo en cuenta. Que fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, como rico fue en su muerte. Y aunque no había hecho violencia, no había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, someterlo a padecimiento, cuando él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongarán sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará ¿a quién? A muchos. Y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le haré parte de los grandes, y los fuertes repartirán despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos y entenebrecido por los transgresores.
¿Han escuchado el Evangelio en Isaías 52 y 53? ¿Hace cuánto se sabía esto? Es lo que es lo que es lo que Pedro está diciendo. Que Jesús cumplió a la pie de la letra lo que ¿qué? Lo que Isaías había dicho. Por eso Pedro dice que nadie mató a Jesús. Y usted me va a decir, ¿cómo así? Sí. Lea conmigo otra vez Hechos 2, 23. Porque Pedro está afirmando que Jesús muere en la cruz del Calvario porque ¿quién lo entregó? Escuchen conmigo esto, por favor. Este fue entregado ¿por quién? A este entregado ¿por el qué? Por determinado consejo. Y mire, ¿y anticipado qué? ¿Conocimiento de quién? O sea, Jesús fue a la cruz ¿por quién? Queridos hermanos, porque las películas de Semana Santa dicen que fueron los hombres los que mataron a Jesús. Y el Evangelio de Marcos dice que Jesús fue entregado por el anticipado consejo de ¿quién? De Dios. De Dios. Y eso cambia todo, la dimensión. Jesús sabía su misión. Jesús sabía que tenía que ir ¿a dónde? Una cruz. El Evangelio de Juan dice, en Juan 10, Jesús empieza a hablar de sí mismo y dice, y mi vida nadie la quita. Yo mismo la doy porque eso glorifica al Padre. Yo quiero que usted piense en la dimensión de Isaías 53. Todos lo vieron y nadie lo quiso. Desechado, afligido, balón de dolores. Pero por su dolor justificó a todos. Por su dolor justificó a los transgresores. Jesús sabía que Él era el siervo ¿qué? Sufriente. La profecía de Isaías encarna en todos los aspectos con Jesús. Jesús debía morir en una tumba y debía morir con honores de rico. ¿Se acuerdan? El texto dice, lo sepultaron con pobres, pero lo sepultaron como si fuera rico. ¿Se acuerdan de Nicodemo en la tumba? Pero lo importante entonces es que nosotros debemos entender que Jesús muere por un plan ¿qué? Divino ¿de quién? De Dios. O sea, que el Evangelio y la iglesia son el producto ¿de qué? Del plan divino de Dios para los seres humanos. Y mis queridos hermanos, ustedes no pueden entender el Evangelio como la cosa que inventamos nosotros, porque no la podemos inventar, porque Isaías encuadra perfectamente con todos los evangelios, y cuando usted devuelve los evangelios, cuadran exactamente con el pasaje que acabamos de leer. Jesús fue profetizado como debía ser su vida y su muerte. Por eso Mateo usa esta frase, para que se cumpliera la Escritura. Cristo y el plan redentivo de Dios lo hizo para poder redimirnos a todos nosotros. Ahora, ¿desde cuándo? Dice Pablo. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, versículo 4, que nosotros hemos sido predestinados antes de ¿qué cosa? De la fundación del mundo. La iglesia no existe por un azar.
La iglesia existe por el plan divino de Dios. Y usted no está sentado en este lugar, y yo no estoy predicando en este lugar, porque simplemente Juan Pablo un día lo invitaron. Porque cuando usted entiende la iglesia y la vida cristiana como una experiencia humana, usted ve a la gente como el centro de esa experiencia. Y la iglesia no es una experiencia humana, es una experiencia divina. Y usted va a decir, ¿pero cómo? Sí. Porque para poder escribir los evangelios tenía que encajar Isaías 53 y 52 exactamente en la persona de Jesús. Fue el plan redentor de Dios desde antes del comienzo del mundo. Y usted y yo estamos aquí en este lugar no por una casualidad. No somos cristianos por una casualidad. El Nuevo Testamento dice que los que antes conoció, a esos mismos predestinó, y a esos mismos llamó, y a esos mismos santificó. ¿Usted cómo se siente de pensar que su vida también encaja en el plan divino de Dios? Noten, Jesús oró así en Juan 17. No ora solamente por estos, sino por los que también creerán por la predicación de estos. Bueno, nosotros somos esos. Jesús sabía de tu existencia antes de usted y yo existir. Porque Juan 17 ocurrió 2026 años antes. Y Jesús ya está orando por todos los que estábamos sentados en este lugar. La iglesia jamás y la salvación jamás será un producto malo. Pero quienes deben estar convencidos de lo que es el Evangelio somos nosotros. Porque cuando a nosotros nos preguntan qué es el Evangelio, nosotros pensamos, pues no sé orar por usted. Y cuando uno piensa en dónde va a orar por usted, por sus necesidades, ¿dónde piensa uno? Hay que llevarlo ¿a dónde? A la iglesia. Y sí, a veces la entrada a la iglesia es una oración. Pero recuerde que usted no está aquí solo porque oramos por usted. Es porque usted hace parte del plan histórico de la redención de Dios. Dios te vio, te conoció antes de nacer y te ha amado tan profundamente que ha luchado para que tú estés aquí. Usted no puede sentirse, y el Evangelio busca que usted no entienda que usted es el producto de alguien que lo evangelizó. Porque mire, el Evangelio tiene esas paradojas que a veces es tan difícil para comprender nosotros, y con eso termino esta tarde ya. Mire, uno va y se encuentra a un taxista y uno dice, voy a evangelizar a este taxista, ¿sí o no? Entonces va uno y se sienta y le dice al taxista, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Le pone uno la conversa, ora por él y le dice, ¿y tú quieres aceptar al Señor? Y el taxista dice, no, otro día será. Y entonces uno se baja del taxi diciendo, Pero después ese taxista, en el mismo día, se encuentra con el pastor Rubén. Y entonces él se pone a hablar con él y ora por él. Y después el taxista dice, cero y ya van dos. Y entonces viene y dice, ¿y usted va a aceptar al Señor? Y dice, no, todavía no. Y entonces uno se baja como que,
Pero después ese taxista está tan complicado que se encuentra con Simón. Y entonces Simón se monta al taxi y le habla al taxista y le dice, es que usted necesita al Señor. Y entonces el taxista dice, ¿sabes que ya en serio iban 3? ¿Sabes qué? Ora por mí, porque ya después de 3. ¿Quién fue el ungido de Jehová? ¿Los 2 pastores que oraron y no lo convencieron? ¿O Simón, que estaba ungido del Señor y llegó? Porque cuando usted ve así, usted piensa es Juan Pablo, Ruge y Simón. Pero no es así. ¿Quién se inventó alcanzar a ese taxista? Dios. Y entonces sabía que tiene allá abajo unos amigos a los que él le ha querido compartir el privilegio de anunciar el Evangelio. Y le dice por su espíritu a Juan Pablo, oíste, haceme el favor y le decís a ese el Evangelio. Y yo voy y se lo digo, ¿y qué? Y no. Pero el Señor que no para, entonces dice, espera un momentico, Señor, ¿usted cree que se va a salvar? No, ¿usted cree que se va a huir de aquí? Todavía no. Entonces, él voltea el taxi y lo encuentra Ruge. Pastor Ruge. Y él va y le cuenta del Señor y cree que se va a salvar y entonces dice, uy, no, gracias a Dios, ya me salvé de 2. Voltea y a la izquierda lo encuentra Simón. ¿Quién planeó todo eso? Tú has sido el plan de Dios, no el plan de ninguno de nosotros. Y eso es lo que Pablo dice en la primera carta de Corintios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Los seres humanos no inventamos esto. Créame, Dios tuvo que mover un montón de gente para alcanzarte a ti. Un montón de gente te ha discipulado porque Dios te ama tanto que envió un montón de gente para alcanzarte a ti, para comunicarte el Evangelio. Y todavía lo sigue haciendo. Y es su plan. Porque sabe, tiene un plan contigo. Que cuando Él venga por segunda vez, va a presentar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y nosotros tenemos que entendernos dentro del plan maravilloso de Dios. No podemos entendernos como una casualidad de la vida donde simplemente estamos en este mundo y de pronto Dios se va a acordar de nosotros. No, no, no. Es que eso no es lo que dice la Biblia. Es que Dios te ve a ti, te amó a ti, te escogió a ti y ahora lucha por ti todos los días. Porque te va a presentar sin mancha y sin arruga. Porque somos parte del plan maravilloso de Dios. Y si el Evangelio no produce eso en tu vida, no has entendido qué es el Evangelio. Como Pedro dijo, fue por el anticipado consejo de Dios que entregó a Jesús. Pero a su anticipado consejo también te ha visto a usted y me ha visto a mí. Y busca, te anhela fervientemente. Y lo que yo sé es que su palabra dice que nos presentará a todos sin mancha y sin qué, y sin arruga. ¿No están felices de ser parte de este reino? ¿Por qué no nos ponemos en pie y oramos al Señor? Tú no solamente eres Dios que vivió entre nosotros para comunicarnos la imagen del Dios perfecto. Tú también eres el proyecto y el plan de Dios. Como dice Juan, tú das tu vida, Señor, porque eso glorifica al Padre. Como dice Juan 17, y esta es la gloria tuya, que glorifiques a tu Hijo. Tu glorificación fue una cruz, Señor.
porque ha sido el recuerdo más grande que tenemos, Señor. Porque cada vez que miramos hacia la cruz recordamos toda la miseria de nuestras vidas. Pero el Dios que a pesar de todo eso nos amó, que entregó su vida por nosotros. Señor, hoy más que nunca en un mundo que cambia, que se desarrolla y que piensa crear, que piensa que está en el estatus más alto, Señor, nos hace recordar la necesidad tan profunda que tenemos hoy de ti. Porque lo único que ha hecho la comunicación, Señor, es ampliar la maldad sobre este mundo y ponerla en acceso para todos nuestros adolescentes y jóvenes. Pero tú que eres Dios bueno y misericordioso, ten piedad y misericordia de nosotros. Y ayúdanos a recordar que como iglesia tenemos que seguir predicando el mensaje antiguo. Que tú eres el único que puede redimir y salvar al pecado. Señor, pero también sabemos de nosotros que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta que tú vengas. Y te damos gracias porque no merecemos nada de tus cuidados, nada de tu amor. Solo ha sido por gracia. Ayúdanos a vivir en esta vida para poder traerte gloria y honrarte a ti. Que podamos decirle al mundo que tú eres lo mejor que nos ha pasado en nuestra existencia. Que nuestra existencia tiene sentido y validez porque tú estás. Lo demás, Señor, son cosas añadidas. Lo demás es pasajero. Porque tú eres lo único eterno. Tú eres lo único que permanece para siempre. Como dijo Pedro, Señor, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ayúdanos a recordar que el único lugar donde podemos ir es a tus brazos y en tu presencia. Te necesitamos, Señor. Pero a la vez queremos vivir una vida que te honre a ti. Ayúdanos en nuestros trabajos, no es fácil. Ayúdanos en nuestra casa. Ayúdanos con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, por favor, con tu espíritu, con nuestras esposas, con nuestros familiares, con toda la gente que nos rodea. Que te podamos glorificar a ti. Que te puedan ver a ti. Porque tú eres la verdadera maravilla de nosotros. Tú, no nosotros. Tú eres quien nos ha dado vida y eres quien nos ha dado propósito y sentido. Tú eres el Señor. Por eso hoy te glorificamos y te pedimos que nos ayudes, porque solamente tú eres Señor. Te glorificamos y te honramos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.